sororidad. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Hoy haciendo estos ejercicios desde casa que ha propuesto Regeneración y que la verdad nos han venido muy bien. Muchísimas gracias a todas las personas que han comentado los programas, que han compartido además esta emisión que se ha hecho ya a partir de esta nueva normalidad que todavía no se implementa, pero nosotros ya estamos tratando de adaptarnos a ellos. Y bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que nos dejaron sus comentarios del programa pasado que estuvimos con nuestro amigo Ismael, que hoy nuevamente lo vamos a retomar porque se quedaron muchas cosas pendientes. Pero además saben que esto es bien importante y es bien bonito porque la tecnología nos da esta posibilidad de hacer 1000 cosas, además de conocer y de saber cómo estamos viviendo en el mundo ahora con esta situación. Y le doy la bienvenida nuevamente a mi amigo Ismael Rivera. Él es corresponsal él vive allá en España y él trabaja para la agencia informativa EFE y además, pues bueno, es amigo y trabajador de los medios de comunicación y él ahorita anda caminando allá en las calles de España donde nos va a enseñar un poquito cómo se está viviendo esta situación. Él nos muestra parte de lo que ellos ya están viviendo, porque ellos ya están un poquito más adelantados de cómo están viviendo esta nueva normalidad, porque a ellos pues los dejan salir a la calle, pero por espacios. Isma, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Caro? Buenas tardes de este lado y allá, pues con una diferencia de 7 horas. Pero sí, mira, bueno, efectivamente... Perdón porque esta desmañanada me la tienes que pagar. Sí, ya me imagino. Pero todo sea por conocer un poquito, Isma. Ahí te vemos con todas las medidas de seguridad que se han impuesto allá para poder ya dar ese paso y salir a la calle, ¿cierto? Efectivamente, bueno, a partir de esta semana es que nosotros, en el caso de Madrid y ya de toda España, pasamos a la fase 1. Todos partimos de la fase 0 y hace 2 semanas algunas zonas, algunos sitios en España que tenían muy bajos niveles de contagio o de plano ya no presentaban contagios de COVID, pues pasaron a la fase 1. Nosotros, en el caso de Madrid y de Barcelona, la comunidad de Cataluña, seguíamos en la fase 0. A partir de esta semana ya estamos en la fase 1 y es parte ya de esta nueva realidad que tenemos que vivir con mascarilla de forma obligatoria, en algunos casos, dependiendo de la actividad, pues guantes, ¿no?, de látex, y ahorita estoy recorriendo aquí una calle que se llama Orense, donde hay muchos comercios, muchos establecimientos, para que podamos ver qué es lo que se está viviendo, cómo se está viviendo esta nueva realidad, y ustedes pueden más o menos irse dando cuenta de pues el panorama. Hay muy poca gente en la calle a esta hora, es la hora de la comida, son alrededor de las 3 de la tarde aquí, y bueno, como podrán darse cuenta, ya hay algunos establecimientos que han abierto sus puertas. En estos casos, bueno, pues solamente se va a permitir un aforo máximo del 30% de su capacidad, como pueden ver ahí el personal con su cubrebocas, y también a partir de hoy ya empiezan a abrir los restaurantes, los bares, pero solamente si tienen terrazas al aire libre, con un aforo limitado al 50% y siempre y cuando se respete pues la capacidad de la distancia mínima establecida, que es de 2 metros entre comensales. Otros de los establecimientos que hoy empiezan ya a abrir sus puertas son los hoteles, por ejemplo, pero no se permite que tengan que abran áreas comunes, solamente pueden ir a sus habitaciones, ¿no?, los huéspedes, y bueno, aunque es un poco contradictorio porque todavía no se permite ir de un estado a otro, ¿no? Por ejemplo, si tú te quieres ir al norte del país, pues no puedes porque todavía no están permitidos esos viajes, salvo que sea por cuestiones de trabajo, por cuestiones de urgencia, y tienes que ir con un justificante
que te permita poder realizar ese traslado. Miren, es aquí decir, como podemos ver, Isma, la actividad comercial se ha reiniciado en, ¿qué te gusta? ¿Un 30% más o menos más? Más, porque desde el 4 de mayo ya se habían abierto algunos establecimientos como las estéticas, pero en ese caso, por ejemplo, solamente podías acudir con cita. A partir de esta semana ya no es necesario que tengas que hacer cita, aunque algunos establecimientos lo mantienen, pero siempre y cuando el local permita pues que haya, por ejemplo, que estén cortándole el cabello a más de 2 personas, va a depender de las dimensiones de estos establecimientos. ¿Cuáles fueron los primeros establecimientos que se abrieron? Pues fueron las estéticas, los que nunca cerraron, bueno, por ejemplo, los bancos, aunque con horarios reducidos, ¿no? Los centros comerciales como pues el Carrefour, el Chedraui o ese tipo, tampoco nunca cerraron. Ahora lo que han hecho es ampliar sus horarios, ¿no? Sus horarios de apertura. Y, por ejemplo, también en esta semana ya pueden abrir los gimnasios, que era algo que también estaban cerrados, para que la gente pueda hacer deporte, pero en el caso de los gimnasios sí se tiene que hacer cita. Sí se tiene que hacer cita para que tú puedas ir a determinado horario y también respetando la distancia mínima de 2 metros entre personas que estén en ese establecimiento. Oye, pero además también vemos que es un día extraordinario. Hay un sol precioso. Sí, fíjate que sí, de hecho, hace todavía unos 10 días, incluso hace una semana que estuvo lloviendo, estábamos más o menos alrededor de unos 18, 19 grados. A partir ya de la semana anterior, ya empezamos 30 grados, 32 grados, y la verdad es que ahorita ya está el clima muy agradable y el calorcito se siente, que también eso es algo que posiblemente pueda ayudar a que disminuya el número de contagios, ¿no? Ahorita ya andamos con short, con bermudas, ¿no? Ya la gente empieza a vestir muy ligero, se han dejado de lado ya los abrigos, las bufandas, ¿no? Oye, y la verdad es que eso pues es muy agradable. Nos comentabas también de esta parte de los horarios, que todos tienen diferentes horarios de acuerdo a las edades, que así fue establecido para poder tener un mejor manejo de evitar estos contagios, ¿no? Sí, a partir de esta semana ya en la fase 1 ya quedan eliminados los horarios. Entonces ya podemos salir, ahora sí prácticamente a la hora que queramos. Anteriormente, en general, el que quería hacer deporte, quería salir a la calle, tenía el horario que era de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Y un horario especial que era de 10 de la mañana a 12 del día para las personas de la tercera edad. Posteriormente de las 12 del día a las 7 de la tarde, para que pudieran pasear los niños con un adulto, hasta 3 niños con un padre, ¿no? Y de nuevo de 7 a 8 otra vez los adultos mayores, y de 8 a 11 la población en general. Otra vez si querías hacer ejercicio, salir a dar un paseo. A partir de esta semana ya no hay horarios, ya podemos salir. ¿Después de cuánto, Isma, después de cuántos días de estar en cuarentena se pudo lograr esto? Pues mira, el estado de alarma comenzó el 14 de marzo. Y prácticamente, bueno, hoy estamos a 25, pero prácticamente la mayoría de la gente hizo 2 meses. Como 2 meses y medio, ¿no? Sí, 2 meses y medio. Mira, si te puedes dar cuenta, se pueden ver al fondo, ahí están las terrazas, ¿no? Al aire libre, ¿no? Al aire libre, así es, con una distancia entre mesas, no se puede llenar el aforo. Aquí en este caso, bueno, antes había más mesas, ahora pues las han reducido, ¿no? Y sin embargo, bueno, hay muchos lugares que todavía no han querido abrir. No han querido abrir porque pues dicen que no les conviene todavía abrir. Claro, y además, por la hora en que tú nos comentas que estás realmente para la situación o para la zona en la que tú te encuentras,
pues debería haber un tráfico de vehículos y de gente considerable a esta hora. Estamos viendo que la ciudadanía aún sigue respondiendo a este temor de los contagios y bueno, a respetar la parte esta que se había impuesto. No hablemos de una costumbre de que ya les haya gustado el encierro. Bueno, aquí hay dos aspectos que me gustaría destacar. Uno es el tema de los coches. Hasta antes de esta semana solamente se podía, en un momento extremo, viajar 2 ocupantes por automóvil, porque lo recomendable era solamente una persona. Y solamente te podías desplazar para ir, por ejemplo, al centro comercial, en algunos casos a ir al trabajo, salvo por cuestiones de salud. Entonces mucha gente dejó de utilizar el coche. Y a partir de esta semana ya se permite que puedan ir hasta 4 ocupantes en un auto. Entonces, de hecho, ahorita ya vemos más coches, porque antes no veíamos prácticamente nada. Oye, ¿y el transporte público cómo se manejó, Isma? Mira, el transporte público, en el caso del metro, han puesto una reglamentación que es entre 15 y hasta 20 pasajeros por vagón. ¿No? En el caso de los autobuses, ¿no? Se tiene un aforo del 30%. ¿No? Entonces, también han recomendado las autoridades que si tienes que ir a trabajar, lo hagas o en bicicleta o caminando en la medida de tus posibilidades, o que salgas con mucha antelación de tu casa, porque vas a tener que esperar un buen rato para poder subir al metro o al autobús, porque pues está muy reducido el número de personas que pueden viajar en el transporte público. Y lo que me decías de esta gente que ahora muchos ya no quieren salir de su casa, pues efectivamente ahora se ha dado este fenómeno que le llaman el síndrome de la cabaña, que hay gente que ya no quiere regresar a los centros comerciales de trabajo, que ahora quieren seguir trabajando desde sus casas, y que incluso mucha gente está muy atemorizada todavía de salir a la calle. Sí, yo veíamos pues fenómeno, si tú lo llamas así, o como le han llamado allá, de la gente que se está acostumbrando a quedarse en sus casas, que se está acostumbrando a este trabajo en sus casas, de que le sienta mejor que estar yendo a la oficina y pueden sacar el trabajo de igual manera. ¿Qué parte ahí? Pues se han mostrado los dos lados de la moneda, ¿no? Las dos caras de la moneda. Porque hay algunos que ya no aguantamos el encierro, Isma. Así es. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, han estado mencionando mucho que se incrementa pues, el trabajo, ¿no? Porque ahora que los niños no están yendo a la escuela, sí, claro, pues normalmente son las mamás las que tienen que estar cargando con todo. Sí, claro, ¿no? Claro. Sí. Además, pues como están en casa, pues mira, ahora sí hay que comer en casa, ahora sí hay que trabajar desde casa, y bueno, esa está también esa parte, ¿no? Y por otro lado, pues mucha gente que ya no pierde o no invierte tiempo en desplazarse, que no tiene ya no tiene este gasto tiempo, incluso también de estar pagando el transporte, ¿no? El transporte, así es. Bueno, al fondo estamos viendo lo que es el Santiago Bernabéu. Esta zona por donde estamos caminando, estamos llegando a lo que es la avenida, una de las avenidas más importantes en la zona norte de Chamartín, zona norte de Madrid. Aquí era antiguamente la zona financiera de Madrid. Entonces, aquí normalmente hay mucho movimiento, ¿no? Hay muchos edificios, que antes pues eran todos estos sedes de grandes empresas transnacionales, y estamos llegando a lo que es la Castellana, Avenida de la Castellana, donde se encuentra el Santiago Bernabéu, que ahora está en remodelación, ¿no? Lo van a convertir en uno de los estadios de fútbol más modernos de Europa. Ahora le están quitando ya lo que es la techumbre, van a poner una especie de logo gigante, y hago también referencia a esto porque si se dan cuenta, bueno, las grúas están ahí trabajando, y es una de las actividades que prácticamente no
sufrió tantas afectaciones. La construcción, la obra pública y privada fueron una de las actividades que dejaron de funcionar prácticamente hasta el final, y fueron de las primeras que se reactivaron. Prácticamente ellos duraron unas 3 semanas sin actividad, pero son algunas de las actividades que menos dañadas se vieron. Y otra de las cosas que ustedes pueden ver, pues realmente lo que es se encuentra desde que pudimos empezar a salir a dar estos paseos, nos encontramos con la sorpresa que las autoridades locales, en este caso las de Madrid, pues se habían estado dando mantenimiento, fíjate, en las calles, repavimentando tramos dañados. Aprovecharon la situación para darle ahí mantenimiento. Sí. De hecho, tramos muy grandes de calles, los cambiaron completamente, balizaron, dieron mantenimiento a las áreas verdes. Entonces, cuando volvimos a salir, realmente fue una sorpresa muy agradable el hecho de ver una ciudad que estaba bien. Híjole, Isma, la verdad es que nos encantaría decir que aquí se puede tomar ese ejemplo. Lamentablemente no es así, no podemos decir que se está haciendo. También, las personas que realizan estos trabajos, pues de alguna manera también están en resguardo, ¿no? Y bueno, seguramente estos trabajos se harán en algún momento. México y Oaxaca tienen tantas limitaciones, y bueno, aquí lo importante, Isma, es ver cómo esta nueva reactivación de la vida, de la economía en Europa, en esta parte que es tan contradictoria con nosotros, pues se puede dar, y se puede dar bien, y que debemos nosotros, que estamos en ese camino, porque ahorita México está en el pico de la pandemia, saber cómo podemos manejar, si no los gobiernos, nosotros como ciudadanos, saber qué podemos hacer, saber que podemos lograrlo todos juntos, pero así, Isma, con responsabilidad. Pues mira, aquí desafortunadamente en lo que es España y obviamente en Europa, pues tienen mucho esta cultura de ver afectaciones a gran escala, guerras, conflictos, pandemias. Entonces aquí la verdad es que la gente tiene hasta cierto punto mentalizado pues estas previsiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha dado que ahora mucha gente, pues con el pesar de que principalmente los adultos mayores son los más afectados por el COVID, pues todavía muchos que eran sobrevivientes de la guerra civil, por ejemplo, de España, pues han perdido la vida, ¿no? Entonces, esta gente que construyó pues también una nueva realidad para España, para poder tener democracia y demás, ahora se ha visto muy afectada. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que ha impactado mucho aquí socialmente, ¿no? Perder a todos estos símbolos, y sobre todo, pues aquí realmente se ha dado una importancia muy, muy mayor a todo el personal sanitario, ¿no? A los médicos, a las enfermeras, incluso también a los trabajadores de los centros comerciales, ¿no? Que siempre estuvieron ahí en primera línea, y que pues nunca hicieron falta los productos, ¿no? También hay que decirlo. Y esto es importantísimo, además, Ismael, destacar que esta parte de la salud es tan importante, y que en muchos países del mundo se ha dejado en segundo término. Tú que estás ahí en Madrid, en España, y recalcas esta parte, ¿no? La importancia que se le da a la salud, y que jamás hicieron falta estos insumos para combatir esta pandemia. No, fíjate que tú ibas al centro comercial y encontrabas todo. Aquí no, en la estación se permitió que se prohibiera la cerveza. Pues aquí había todo lo que te pudieras imaginar. Por lo que está sufriendo México increíblemente, ¿no? Así es. No, aquí normal. Nunca hizo falta nada, ningún producto.
y eso también es de destacarse. No hubo especulación de grupos, incluso de productos, incluso en su momento, durante la etapa más crítica, pues también se encarecieron las mascarillas, ¿no? Por ejemplo, los guantes. Ajá. Esa era mi pregunta. ¿Hubo un aumento de precios con respecto a estos insumos que en algún momento se volvieron tan necesarios? Mira, si más o menos te costaba una mascarilla, como es el precio actualmente de 93 céntimos de euro, pues esa misma mascarilla te estaba costando alrededor de 5 euros. ¡Wow! Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Frenó todo eso e impuso un precio máximo de venta al público, que fue de 93 céntimos de euro por la mascarilla quirúrgica que le llaman, ¿no? Que es la que en un momento dado sirve para poder traer en el país. Hubo mucha controversia en que si era necesario, que si era obligatorio traer la mascarilla. Hubo contradicciones también porque pues nadie sabe realmente cómo va evolucionando este virus, pero a partir de esta semana también, al pasar a la fase 1, ya es obligatoria la mascarilla para la vía pública, si vas a un centro comercial, en todos lados es ya obligatorio, y si no te pueden o negar la entrada a un sitio o incluso imponer alguna multa. Isma, ¿tú tienes contacto allá en Madrid con algunos otros mexicanos que estén viviendo ahí y que tengan y que hayan vivido de manera distinta la pandemia? Pues mira, aquí lo que hay muchos son estudiantes y esos pues la verdad es que están por temporadas, pueden estar solamente meses. Yo el contacto que tengo con gente de México son principalmente pues los corresponsales, ¿no? Compañeros de los medios, y pues ellos ya tienen su vida hecha. En el caso de los estudiantes, pues lo que hicieron muchos fue regresar a México, empezó el confinamiento, incluso muchos de ellos se llevaron virus para México, también hay que decirlo. Muchos de ellos decían que estaban varados, que se habían quedado varados, pidieron la ayuda de las autoridades mexicanas, pero también hay que decirlo que el término quedarse varado es cuando a ti te agarra una contingencia en medio de un viaje, en medio de un proyecto, y ellos estaban aquí de forma temporal, eran residentes temporales, algunos estaban por 6 meses, por 1 año. Cuando empezó la contingencia se suspendieron las clases presenciales, en algunos casos pues por línea, en algunos otros pues de plano se suspendió al 100% las clases. ¿Qué hicieron? Pues como ya no se podía salir, ya no podían divertirse, ya no podían ir de paseo, pues pidieron ayuda al gobierno diciendo que se habían quedado varados, pero en realidad sí había vuelos todavía para México, muy caros, obviamente, al doble o hasta el triple de su costo, pero pues esa es parte de la situación que se ha dado aquí, cuando se pide ayuda, ¿no? Claro, oye, y esta parte de el aeropuerto, los viajes, ¿están abiertas ya al 100%? Las puertas de España están ya abiertas en el aeropuerto. ¿Hay restricciones todavía o ya no? Mira, nada más hacer una acotación. Ahorita nos encontramos en lo que es la zona de nuevos ministerios y como pueden darse cuenta, todas estas casetas, todos estos comercios en la vía pública, pues siguen cerrados. Ellos todavía no tienen permiso para poder operar y pues todavía no se sabe hasta cuándo puedan realizar labores. En el caso de los vuelos, sí se permiten los vuelos en la fase 1, ya ir de una comunidad a otra, pero siempre y cuando, supongamos, esta misma semana también hay otros sitios que llevan la delantera, porque hay menos contagios en esas comunidades y ya están en la fase 2. ¿Qué implica esto? Que hay comunidades o hay zonas de España que estamos en la fase 1 y otros en la fase 2. Tú puedes ir, si estás en la fase 2, a otra comunidad que esté en la fase 2, pero no puedes ir a una de la fase 1.
Ya. Ni uno de la fase 1 puede ir a la de la fase 2. Sí. Entonces está muy limitado, ¿no? Los trayectos. En el caso de los vuelos internacionales, por ejemplo, Aeroméxico tiene un vuelo semanal hacia México, Madrid-México, todos los lunes. En el caso de Iberia, ha restablecido, me parece que son 2 vuelos a la semana, martes y jueves, y son en teoría, con cupo limitado, que tenga que garantizar, limitado, que tenga que garantizar la distancia. ¿No? Claro. Oye, Isma, México está viviendo ahora esta situación que ustedes ya de alguna manera superaron. ¿Cuál sería el consejo para nosotros? Tú aquí, a los oaxaqueños, tú viviste en Oaxaca, tú estuviste aquí muchos años, tú ya pasaste esta pandemia en otro país. ¿Cuál sería el llamado, Isma, a todas las personas que nos ven y que de alguna manera estamos atravesando eso que tú ya pasaste? Bueno, yo creo que son varios y en varios sentidos. Uno es, primero, en el caso de las autoridades, tienen que decir realmente lo que está sucediendo. Este tema de los subregistros, pues tiene que aclararse lo antes posible, porque eso va a poder realmente dimensionar la gravedad de lo que está sucediendo en el país. Y de esa manera la gente, pues también tiene que ir tomando conciencia, porque en todo el mundo ha pasado, lo de los subregistros. El primer ministro de Reino Unido mencionaba hace un par de semanas que se considera que en el caso de Europa existe entre un 20 y un 30% de subregistro de casos, ¿no? Entonces las cifras podrían aumentar un 20 o 30%. En el caso de México y América Latina, pues no sabemos cuánto. Eso realmente no lo sabemos. Y la otra es que también las autoridades deben ya de entender de una vez por todas que esta pandemia no se puede atender con los mismos mecanismos que se tenían en el pasado, como era el de la influenza, el del Zika, el del ébola, ¿no? El del SIDA, porque eso es una pandemia completamente distinta. Claro. Se tienen que establecer nuevos protocolos sanitarios y de convivencia. Entonces, eso yo creo que es lo más importante. También la recomendación a la gente que entienda que ya la vida no va a ser igual, que va a cambiar definitivamente. Así como nosotros convivíamos en el pasado, va a ser muy difícil que lo volvamos a hacer, al menos a corto plazo. Me refiero, por ejemplo, a grandes concentraciones, conciertos, fiestas, ¿no? Banquetes, graduaciones, todas esas cosas que vinieron hasta la fecha, no se sabe para cuándo puedan volver a ese tipo de actividades. Oye, Isma, pues la verdad es que creo que, como ya lo habíamos dicho en ocasiones anteriores, pues esta situación nos va a dejar una gran lección, ¿no? Una gran lección como humanidad, una gran lección para el mundo. Estamos viendo todos los cambios que hay a nuestro alrededor. Nosotros mismos ya no vamos a ser pues las mismas personas, ¿no?, que éramos antes de esta situación, y creo que es tiempo para reflexionar muchas de las cosas que estamos haciendo como humanos y hacia el mundo, ¿no? La verdad es que pues es muy difícil saber que se le ha dado prioridad a otras cosas y no a la salud, que estamos viendo ahora que faltan hospitales, que falta personal médico, que faltan insumos para atender una pandemia de este tamaño, y que a partir de ahora pues se le tiene que dar esta importancia, ¿no? Porque hay muchas cosas a las que se les invierte muchísimo dinero y que pues a la larga no sabemos si tienen algún beneficio, tanto como la salud, y ahorita nos estamos dando de topes, y esta es una lección muy importante para todos nosotros. Isma, yo te agradezco muchísimo esta transmisión, estas dos emisiones que nos has acompañado y que nos has enseñado un poquito cómo ha sido este tránsito para ti
allá en Madrid, donde tú te encuentras, y que nos hayas platicado y que nos hayas de alguna manera guiado para saber cómo debemos enfrentar esta situación. Tú ya pasaste por eso, nosotros apenas vamos, y ojalá de verdad de corazón que pues que transitemos de manera correcta y bien y sanos, ¿no? Muchas gracias, Caro, pues ya sabes, con mucho gusto, y sobre todo pues tratando también de contribuir a que la gente pues eche un vistazo, ¿no?, a este contexto global que se está dando, que México no es una isla, que ahora nos tenemos que replantear también nuestro sistema educativo. Debemos aprovechar esta situación y lo malo de esta situación para también ver lo mal que hemos hecho en nuestro sistema político, educativo, de salud, cultural, y replantear esta nueva normalidad. Necesitamos tener mejores formas de convivencia, pero también mayor educación en cuanto a nuestra cultura de la alimentación, de la salud, del deporte, etcétera. Una serie de cosas que tenemos que analizar y que pues a lo mejor es el momento adecuado para que lo hagamos, porque ya no va a haber una segunda oportunidad. Exacto, ya no tenemos una segunda oportunidad, es ahora o nunca, dice, ¿no? Isma, muchísimas gracias, amigo. Gracias, Caro, un saludo a todo el auditorio, espero que nos vemos pronto. Claro que sí, muchísimas gracias, vamos a hacer nuestro ahorrito para ir a visitarte a España y poder ver directamente todo esto que tú nos acabas de mostrar, estas calles preciosas, y que pues bueno, seguramente va a ser una nueva ciudad, seguramente vamos a ser unas nuevas personas, y pues hay que salir adelante. Isma, te saludo, te abrazo y muchas gracias por tu tiempo. No, de qué, Caro, estamos en contacto, nos vemos. Gracias. Pues ahí lo tiene, esta es la situación que se vive allá en el otro lado del mundo. La verdad es que debemos poner atención a todo esto. Nosotros apenas vamos hacia allá y ojalá de verdad de corazón que lo hagamos de manera correcta. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado una vez más en este programa. Vamos a tratar de hacer este tipo de enlaces ahora con personas que se encuentran en otro lado, donde también esta pandemia ya se ha pues comenzado a disminuir, donde esta pandemia ha comenzado ya su curva hacia abajo. Y pues bueno, ojalá que usted nos acompañe, ojalá que usted nos deje su opinión. Por favor, comparte este programa, habrá seguramente personas que desearán conocer un poco más de lo que se había visto. Les agradezco mucho. Recuerden, soy Carolina Espina. Búsquenme en mis redes sociales o en las redes sociales de regeneración.com.mx. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes.